toda la pantalla? Y ahora sí se ve, ahora sí se puede ver. Ya, bien. Vamos a Listo. retomar la asesoría. Voy a ver si se ha puesto la grabación antes. Sí, ya, perfecto. Disculpen el inconveniente y comenzamos de nuevo. Cualquier cosa, chicos, no tengan miedo de interrumpirme, si no pasan estas cosas. Ya, como les había dicho, en el índice vamos a ver generalidades, el punto 2 es replicación y el 3 y 4 es la transcripción en procariotas y eucariotas, básicamente. Aquí, el punto importante que les mencionaba es la eucromatina y la heterocromatina. La eucromatina es importante para la transcripción y todo el ADN, absolutamente todo el ADN, es para la replicación. Lo voy a poner aquí como red. Aquí la transcripción. Disculpen la letra. ¿Por qué? A ver, les explico esto con un poco más de detalle. Habíamos visto que el, la replicación o mejor dicho, en términos más simples, se duplicaba el material genético en la fase S. Esto se daba allí. Entonces, tanto la heterocromatina como la eucromatina van a pasar a ser cromosomas y luego va a haber una división. Sin embargo, si hablamos de la eucromatina, ¿por qué es importante para la transcripción? Porque aquí van a haber genes y estos genes se van a expresar en una mayor proporción, es decir, van a estar activos. Por eso se decía que la eucromatina era activa, laxa y demás. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta y retomándolo de la clase anterior que hablábamos un poco acerca del núcleo y demás, vamos a volver a explicar esta parte de aquí. Todo esto de aquí es un nucleótido. El nucleótido está compuesto por ¿quién? Por el grupo fosfato. Aquí lo tenemos. Básicamente es un PO4. Un nucleócido propiamente. Y dentro del nucleócido tenemos la base y el azúcar. Esta es la conformación que les expliqué, si no me equivoco, en la tercera clase. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos A. Cuando vean la A significa adenina. La adenina ya la han escuchado en un montón de ocasiones. Sin embargo, no solo la adenina. Tenemos adenina, citosina, timina, guanina. El esqueleto de fosfato de azúcar es el grupo fosfato y en este caso la pentosa. 5 carbonos. ¿Cómo era la orientación? Para recordarles, el carbono 5' estaba aquí y el 3' estaba aquí. Fueron las diferencias químicas, si nos vamos aquí a lo que sería propiamente la unión, miren, aquí tenemos el carbono 5 y aquí tenemos el carbono 3 y se dice prima. No se olviden de esto porque si por allí les pregunta un profesor y no les dicen prima, tal vez ni les hace valer el punto. Y es importante esta denominación, ya se les explica aquí. Entonces van a estar unidos en esta cadena. Aquí vemos la cadena. Y si nos damos cuenta, esto de aquí viene a ser como un andamio, entre comillas, porque vamos a tener qué cosa, propiamente la base nitrogenada, vamos a ponerlo como una BN, esta vez aquí. Y esta base nitrogenada va a estar en contacto con otra base complementaria. ¿Cuáles son los complementarios? Aprovecho para explicarles. Adenina con timina en ADN, citosina con guanina. Entonces, esta timina con quién va? Adenina. Y la guanina con citosina. No se olviden de esta complementariedad. Entonces, todo va a ser agregado o sumado en el carbono 3', en la orientación 3'. Y todo inicia en el 5'.
Entonces, el sentido es así. 5' a 3'. No se olviden de esto porque es importante para el resto del desarrollo de la clase. Entonces, aquí vamos a ver un poco más la complementariedad, G con C y T con A. ¿Qué es importante? Aquí lo van a ver. Miren, la unión de AT es por puentes de hidrógeno y en AT solo son dos. Aquí lo vemos, son dos puentes. Y aquí en cambio GC son tres puentes. ¿Qué significa esto? Que hay una unión más fuerte entre la guanina y la citosina. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque en el ADN, digamos, la estabilidad está mediada por la cantidad de enlaces. Entonces, los de mayor estabilidad son la guanina y la citosina. Aquí tenemos un poco de medidas del ADN, pero no llama mucho colación. Ahora, importante, aquí vemos la complementariedad, digamos con un poco de zoom. G con C con tres puentes, A con T, dos puentes. Y vemos cómo se va formando esta doble hélice. Históricamente se habla de Watson y Crick y todo este descubrimiento que no lo vamos a tocar aquí, nos vamos a enfocar más en temas de cómo sucede la replicación. Pero igual no lo olviden porque es importante que lo sepan. De hecho, se los mencionan en su teoría. Ahora, vamos a hablar de purinas y pirimidinas. Aquí, para purinas, acuérdense el AG. El AG nunca les va a fallar. Si se olvidan cuál es cuál, recuerden, A y G son purinas. ¿Qué significa esto? Básicamente que tiene esta estructura química. No hay mucho más que decir. En cambio, las pirimidinas para el ADN, ADN son timina y la citosina. ¿Por qué? Porque el uracilo es propiamente de quién? Del ARN y es el reemplazo de la timina. Básicamente, pero recuerden que el ARN en realidad es monocatenario. ¿Qué significa monocatenario? Una cadena. ¿De cuántas cadenas hablamos en ADN? Dos cadenas. Esta es básicamente la estructura. Ahora, ¿cómo se dan, digamos, estos enlaces? Se dan mediante enlace fosfodiéster. Este enlace es el que une los nucleótidos. La dirección va de 3' a 5' mediante la RN polimerasa. Y algo más que sacar a colación aquí. Bueno, esto más que nada son medidas, tienen el surco mayor, el surco menor, pero no hay nada más que sacar a colación aquí. Pero no se olviden de esto. Y de hecho tenemos la primera pregunta acerca de esto, pero antes, la diferencia química, aquí la tienen, se las he puesto. Un grupo metilo unido al anillo. Esta diferencia se da más que nada, ¿para quién? Para las pirimidinas. Como dato, nada más se lo dejo y seguimos a la primera pregunta. Señale lo correcto. ¿Se acuerdan que hablábamos de purinas? Hay un montón de mnemotecnias, no soy tan partícipe de ellas, pero purinas, les dije hace un momento, A y G no son complementarias, pero estas dos son las purinas. Las purinas son adenina y timina, la timina no es. Las pirimidinas son adenina y citosina, la adenina no es una pirimidina. Las pirimidinas son timina, uracilo y citosina. A ver, T, U, C, ¿están aquí? No. Entonces, esta es correcta. Y la alternativa D,
A y B son correctas, pero A y B ninguna es correcta. La respuesta es que las pirimidinas son timina, uracilo y citosina, donde las veíamos aquí. Hasta aquí, ¿alguna consulta que tengan? Igual, chicos, no duden en interrumpirme y seguimos con la clase. Esto es de la clase pasada. Lo único es esta tablita diferente que también estaba en su teoría para esta clase. O bueno, la teoría de ciclos pasados. Por ejemplo, se habla de las histonas y su contenido en qué? Lisina y arginina. Aquí veíamos toda la conformación y medidas, las proteínas, histonas y demás. Eran los niveles de organización. Recuerden que la cromatina era ADN más proteínas, principal histona. Y eran altas en arginina y lisina. Ahora, esto se incluye porque de hecho las histonas y todas estas proteínas partícipes en la estructura de la cromatina y los cromosomas son importantes. Para recordarles, recuerden 2 veces H2A, H2B, H3 y H4. H1 afuera. Heterocromatina junta. Eucromatina tienen que es laxa, está activa. También es importante que lo sepan. Y como les dije, la semana pasada al final de la clase, tenemos que hemos visto todo esto de aquí, hemos pasado por aquí, heterocromatina densa inactiva, eucromatina dispersa activa, tenemos el nucleosoma, y aquí miren, en esta delgada línea, que aunque no crean es el ADN, es una doble cadena, hay un pequeño fragmento o secuencia, mejor dicho. ¿Qué hace esta secuencia? Va a servir para la transcripción. Y en el caso de eucariotas, ¿por qué de eucariotas? Porque acá hay un núcleo. Las procariotas no tienen núcleo delimitado. Tenemos que la transcripción da lugar a un pre-ARN mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque va a llevar un mensaje, una información, de tal manera, como spoiler, para más adelante les explico que existe un promotor y existen lo que serían exones e intrones. Esto de aquí, ¿por qué es importante? Ya vimos que el teleocromatina, esta parte, se va a mostrar, va a ser lo que se va a trabajar ya. Está bien. Pero recuerden, el exón siempre va a ser expresado. Es decir, el exón existe para salir, para darse a conocer. En cambio, el intrón no. El intrón lo ven aquí, le dijeron, no te queremos aquí. Se lo llevan. Es decir, no es útil. Entonces, las células buscan optimizar tanto esto que el ARN eucariota, disculpen, pasa de un pre-ARN o transcripto primario a un ARN mensajero maduro. Y aquí tenemos la orientación 5 a 3'. Y nosotros vamos a abarcar hasta aquí en la clase de hoy. Hasta aquí es nuestra meta el día de hoy. Y para la siguiente ya tendremos un poco más de esto. Ahora, ¿qué es un gen? Si les preguntan, es una secuencia de exones, intrones, regiones de control o regulatorias para producir un ARN funcional o proteínas. Es decir, este ARN, dependiendo qué tipo, no necesariamente va a hacer o servir para una proteína. También hay regulatorios y demás, pero bueno, esa es toda la secuencia. Básicamente acabamos el curso con proteínas. Entonces, llegamos al dogma central de la biología molecular, que es replicación, transcripción y traducción. Y lo que les expliqué hace un momento está aquí.
La replicación básicamente es ADN a ADN. Tenías X cantidades de ADN o de nucleótidos, vas a pasar a tener 2X para que en la división celular cada uno se lleve la mitad de esto. Luego tenemos la transcripción. Aquí nos ponen a la RN polimerasa y tenemos el RN como una cadena. Y luego tenemos la traducción, que básicamente es de ARN a proteína, por medio de quién? De los ribosomas. Y aquí también en esta imagen les pongo, más que nada como complementario para que lo vean. Básicamente el RN mensajero va a tener esta secuencia. Si se dan cuenta, aquí ya no existe la T. En vez de la T, ¿a quién tenemos? A la U. En vez de timina, al uracilo. Entonces, dogma central de la biología molecular: replicación, transcripción, traducción. Y llegamos a la segunda pregunta, que nos dice, marque lo correcto. El dogma central de la biología molecular de la transcripción y traducción: falta replicación. La traducción es el proceso que genera ARN mensajero a partir de ADN. Si retrocedemos un momento para ubicarnos, nos dice traducción, generar ARN mensajero a partir de ADN. No, esa sería la transcripción, por ejemplo. La traducción es de RN a proteína. Luego nos dice, la transcripción es la creación de ARN mensajero usando de molde al ADN. Y luego nos dice ninguna es correcta. Para responder esta de aquí, tenemos que ver la gráfica. Y aquí quiero que vean algo. Yo les dije que habían regiones complementarias, entonces la T con quién se complementa en el RN con la A. Esto está bien. La A ya no con T, con U. Entonces, ¿quién está sirviendo de molde? ¿Esta cadena de aquí o esta de aquí? Esta de aquí no. La que sirve de molde es esta de aquí, porque debe ser complementaria. A eso le llamaremos cadena molde. Entonces, esto de aquí sí es verdad y esto no. La respuesta sería la C. Y aquí en creación tal vez sí no es la mejor palabra, se puede hablar de síntesis y otros sinónimos. Y ahora pasamos a la replicación del ADN. En realidad, lo más complicado diría que es entender la replicación por todas las enzimas que hay, pero ustedes tranquilos. Aquí lo vamos a ver. Primero hay que entender tres cosas. El ADN y su replicación son semiconservativos, bidireccionales y asimétricos. Primero les voy a explicar en esta imagen lo que es semiconservativo. Tenemos esta imagen del CARP que nos dice que esta es la molécula origen, es la primera. Entonces, se debió replicar. Al replicarse, no es que pierda todas sus partes, las disemine y luego se una, no. Miren, cada una de estas va a servir de molde y al servir de molde se va a generar una nueva. Entonces la nueva es esta de aquí. Y miren, ahora estamos en la 2. ¿Por qué decimos que es semiconservativa? Porque básicamente el 50% del inicial se va a quedar en, digamos, en un segmento replicado y en el otro. Básicamente, si les quitamos la mitad a cada uno, vamos a tener el inicial. Por eso se dice semiconservativa. Ahora, punto importante, la replicación semiconservativa como tal, si se da en una instancia después, sigue siendo semiconservativa. Porque aquí miren, aquí teníamos la antigua que va a dar lugar a una nueva y la nueva que va a dar lugar a dos nuevas. Y aquí también. Entonces,
Recuerden, es semiconservativa, no es conservativa, semiconservativa. Ahora, ¿cómo definiríamos la aplicación? Una hebra da origen a una copia de sí misma. Es decir, dos hebras, cada una va a dar origen a una nueva hebra, lo cual vamos a tener dos cadenas de ADN nuevas. Y aquí se los pongo, dos moléculas de ADN a partir de una, semiconservativa. Y si hablamos de organismos eucariotas, tenemos que ocurre en el núcleo. La replicación está obligada a ser en el núcleo, no en el citoplasma. Ya habíamos comentado por qué. Entonces, repaso la clase pasada, donde se da la duplicación del ADN, su replicación aquí, en la fase S. No se olviden de eso. No se da en la división, no se da en G1, en G2, no. En la fase S. Y llegamos a las enzimas. Este cuadro es de su teoría, pero antes otro ejemplo de que es semiconservativa. Miren, aquí está marcado, se generan dos cadenas nuevas y ocurre una división. Entonces aquí tenemos la primera replicación, la segunda y la tercera. Lo mismo. Ahora, aquí, importante, vamos a hablar de qué hace cada enzima y luego vamos a explicar paso a paso cada una, digamos, en gráficas. Helicasa, acuérdense de esto. Helicasa. ¿Qué hace la helicasa? Abre la doble hélice. Con esto te debes quedar. En los tenedores o en los forks en inglés de replicación mediante rompimiento de enlaces de hidrógeno. Es decir, aquí la helicasa va a arrasar con todos esos enlaces y por tanto la cadena se va a separar. Ahora, tenemos las proteínas SSB o ligante cadenas de ADN simple monocatenaria. Si se monocatenaria, básicamente esta de aquí se va a unir a cada cadena en puntos específicos para que esta, digamos, se vuelva a pegar. ¿Cómo lo hace? Ya lo vamos a ver en un momento. Topoisomerasa. La topoisomerasa reduce la tensión natural, es decir, básicamente el ADN está enrollado. Entonces, al estar enrollado, si se despega, igual va a tener la tendencia a pegarse nuevamente. Entonces, ¿qué hace la topoisomerasa? Después de que la helicasa abrió, la topoisomerasa va a reducir esta tensión para que no se vuelvan a juntar. Entonces, la topoisomerasa que va a hacer previene el enrollamiento excesivo durante la replicación. Y también se hablan de configuraciones más relajadas, pero principal el enrollamiento. Luego tenemos el ADN polimerasa. Aquí, miren, separen esto aquí. Polímero y asa. ¿Qué significa? O mejor dicho, más fácil, polimerizar. Entonces, si hablamos de una ADN polimerasa, estamos hablando disculpen, de polimerizar, es decir, agregar, sumar, aumentar. Aquí dice, agrega subunidades de nucleótidos. Entonces, cuando se abran estas cadenas, se van a comenzar a agregar nucleótidos. ADN primasa. Disculpen un momento. ADN primasa sintetiza cebadores de ARN cortos. Cuando les digan primer, primer cebador, cebador de ARN, que por cierto se les hice pregunta en la pretest, acuérdense del ADN primasa. El primer, el que lo va a poner ADN primasa. Y básicamente
Esto se da en una cadena atrasada, inglés creo que le ponen lagging, pero ahora le voy a explicar cómo funciona eso. Y también dice que comienza la replicación en la cadena líder. Ya me le voy a explicar eso. No se desesperen aún. Ahora, la ADN ligasa, ¿se acuerdan que lo habíamos visto en ADN recombinante? Básicamente va a pegar los fragmentos de Okazaki. Aquí fragmentos 3 del nuevo fragmento de ADN y el fragmento 5. Aquí son los fragmentos de Okazaki, está ligado a la cadena atrasada que vamos a ver en un momento. También le incluyen en su teoría la ADN girasa, que va a ayudar a controlar el super enrollamiento, generando la apertura de la doble hélice. Pero bueno, entonces, tienen un papelito, anoten cada una y ahorita vamos a ver con los ejemplos. Primero, la DNA polimerasa. Aquí la tenemos. ¿Qué hace la ADN polimerasa? DNA polimerasa. Ubiquen la cadena de ADN y busquen el extremo 5' y 3'. Aquí, 5', 3'. Esta cadena es la plantilla, es el molde. Es decir, esta se queda quietecita, nadie le hace nada en su estructura. En cambio, la complementaria, que sería la cadena de crecimiento, va a venir la ADN polimerasa y va a agregar al nucleótido. Al agregar al nucleótido, se va a ir continuando de esta manera en 3', van a añadir nucleótido, nucleótido, nucleótido. Ahora, necesitamos llegar a un entendimiento aquí. Tenemos el cebador, como ya les había dicho, y aquí tenemos que se están agregando los nucleótidos. Miren la adenina, aquí tenemos 3 fosfatos. Me preguntarán 3 fosfatos, pero no eran uno. Ahora lo vamos a ver. De hecho, lo vemos aquí. Pero básicamente para que peguen, aquí va a haber un corte. Es decir, el nucleótido que se va a sumar o adicionar va a ser quitándole estos 2 fosfatos. Es decir, este era un nucleótido trifosfato y va a pasar, o mejor dicho, le pongo como 3, T de 3, y va a pasar a ser un nucleótido monofosfato. Ya lo vamos a ver con más detalle, pero esto es más que nada para fijar cómo es que se va sumando. Aquí lo importante y que no se deben olvidar es en el sentido. Por ejemplo, aquí tenemos la construcción por la DNA polimerasa. Si esta cadena es de 5 a 3', su complementaria va a estar al revés. Va a estar el 5' aquí. Entonces, este es su inicio. Este va a ser su inicio. Y la DNA polimerasa va a comenzar a polimerizar aquí. Entonces, ¿cómo llegamos al concepto de cadena líder? Si esta comienza a polimerizar en este sentido, el ADN se va a ir abriendo. Entonces, ambos trabajan en el mismo sentido. Es decir, la ADN polimerasa no se va a quedar sin espacio. Va a trabajar siempre. ¿Por qué? Porque le van a ir abriendo aquí la DNA helicasa. Aquí esto se va a ir abriendo. Sin embargo, aquí en esta cadena que tenemos que 5' está aquí y el 3' aquí, es decir, su complementaria es 3' aquí y 5' aquí, ya le dieron un espacio limitado. ¿Por qué? Porque así este lado es que se abre, aquí, pero a esta cadena le están dando una pared, un murito,
le dicen hasta acá nomás. Entonces, la DNA polimerasa llega al extremo 3' y al llegar al extremo 3' dicen, ya no tengo nada más que hacer aquí, me voy a otra parte. Esto que se ha formado aquí es un fragmento de Okazaki. Este fragmento de Okazaki básicamente está en la cadena atrasada porque esta es la líder y esta es la atrasada. Entonces, vuelvo a explicar. Mientras que en la cadena líder, la síntesis por la DNA polimerasa es continua, no se interrumpe, tiende todo el espacio del mundo. Para la cadena atrasada, esta tiene un tope, es decir, trabaja una cierta cantidad de nucleótidos allí y luego se queda sin espacio. Y dice, ¿y ahora qué hago? Y ve que acá hay un pequeño espacio más que ya se ha ido soltando con la apertura del ADN. Entonces, básicamente, trabaja en un lado, se queda sin espacio, va a trabajar en otro lado y así sucesivamente. En cambio aquí, esta DNA polimerasa dice, aquí estoy, no pasa nada. Sigo avanzando y me ponen todo en bandeja. Este es el punto de la cadena líder y la trazada, que aquí lo vamos a ver mejor. En este caso, helicasa desenrolla, la primasa hace primers. Ya habíamos hablado de esto. Tenemos básicamente la topoisomerasa, el ADN inicial, aquí lo ponen como madre. Y lo que les decía, la hebra líder tiene todo el espacio que desea, todo el espacio que necesita, porque a medida que avance, le van a ir dando más espacio. En cambio, miren, que hay un fragmento Kazaki. Esto de aquí es un primer. La, la primera asa básicamente le va a dar los primers. Y la ADN polimerasa va a trabajar acá y va a decir, oye, me quedé sin espacio. Ah, ahora me toca acá. Ahora me toca acá. Entonces la síntesis es discontinua. Por eso se le dice hebra atrasada. Y esta acá, hebra líder. Esa es la diferencia que deben entender. Y recuerden, miren, 5' a 3'. Cambio acá está de 3', o este es el extremo 3', y aquí está el 5'. Entonces, continuamente, básicamente la ADN polimerasa va a tener que moverse para seguir trabajando. Cambio esta a medida que lo hace. Hasta aquí, si tienen alguna duda o consulta, por favor, no duden en interrumpirme. Porque si entendieron esto, ya tienen la base y los conceptos para la replicación. Recuerden, líder discontinua, la trazada es discontinua. Y aquí les pongo otro ejemplo. Tenemos la primasa, tenemos la helicasa desenrollando, tenemos las proteínas de unión. Entonces aquí básicamente están fijando al ADN. ¿Para qué? Para que no se desenrolle como ya habíamos visto aquí. Que lo teníamos. Se vuelve a formar. Y miren, aquí la cadena líder le dicen adelantada y esta es retrasada. Y la adelantada trabaja continuamente. En cambio esta no. Primer, polimerización y así sucesivamente. No se olviden de esto. Ahora, estamos hablando de la DNA ligasa. Aquí un poco, digamos, refrescando la memoria porque ya se los comenté, pero miren,
tenemos la cadena de ADN propiamente y tenemos, por ejemplo, aquí los extremos 5' y 3'. La DNA ligasa básicamente va a usar ATP y va a escindir dos fosfatos o un pirofosfato, como lo quieran ver. De tal manera va a haber una unión entre el extremo OH de un nucleótido y básicamente el fosfato del otro nucleótido. Aquí lo vemos. Y este sería el enlace fosfodiéster. Entonces, si la DNA ligasa gastó ATP y le quitó dos fosfatos que tenemos ATP. ¿Y cómo lo podemos evidenciar aquí? Básicamente la DNA ligasa va a trabajar un montón en los fragmentos de Okazaki. Aquí los tenemos. Aquí está discontinuo. Tenemos un fragmento, otro fragmento. Tenemos el extremo 3' con lo que sería el hidroxilo y el 5' con el fosfato. Entonces la DNA ligasa va a usar un ATP para convertir en básicamente un AMP como vemos aquí. Se van a liberar los dos fosfatos y va a haber una unión como vemos aquí. Sale el AMP propiamente y queda esta unión. Entonces, los que trabajan más con la cadena atrasada, discontinua, diferentes sinónimos, van a ser la ligasa y la primasa. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de poner los primers y luego, cuando ya se quiten estos primers, porque recuerden, los primers, como veíamos aquí, son ARN. Es decir, no sirven para el ADN, son temporales, entonces deben ser removidos, que también es algo que vamos a explicar. Entonces, ¿qué enzima se encarga de la síntesis de primers o primeros cebadores? Al ojo, topoisomerasa no, RNA polimerasa no, ADN ligasa no, ARN primasa. Esa es la respuesta. No hay mucho más que decir. Primer, primasa. Ligasa tal vez está relacionada por allí, pero no. Polimerasa no. Topoisomerasa tampoco. Y hasta este punto, cualquier duda, consulta, me comenten, por favor, porque estamos pasando a la aplicación en procariotas. Aquí, sencillamente, tenemos un ADN viejo y un ADN nuevo. En procariotas, ¿se acuerdan que el ADN estaba circular? Entonces, aquí hay una burbuja. Y para sedimentar los conocimientos que ya habíamos hablado, ¿se acuerdan que hablamos de que la replicación era bidireccional? Es decir, pongan un espejo aquí. Bueno, no parece un espejo, mejor lo borro. Pongan un espejo, vamos a poner una línea nada más. Esto de aquí es el 50% o la mitad de la burbuja de replicación. Es decir, al otro lado también hay replicación de ADN. Y al haber replicación de ADN, esto no quiere decir que es bidireccional. Entonces, ya tenemos semiconservativa bidireccional. ¿Por qué? Porque va a haber otra helicasa en este sentido. Al existir otra helicasa en ese sentido, podemos decir que es bidireccional. Ahora queda un punto que era asimétrica. Y la mejor forma de ver la simetría, ¿dónde está? Aquí.
en la cadena retrasada y la adelantada. Y con eso ya cerramos esa parte. Entonces, aquí podemos ver la burbuja. La burbuja crece en ambos extremos, es decir, bidireccional. Y los más importantes, en este caso, como ya les había dicho, usan el E. coli porque es el más estudiado. Tenemos la polimerasa 2, polimerasa 3, el core y polimerasa 3. Y aquí lo podemos ver. Replicación, reparación. ¿Cuál nos interesa principalmente? ADN polimerasa 3. Si les preguntan origen de replicación, ORIC, 250 pares de bases, rico en adenina y timina. ¿Por qué en la replicación, su origen de replicación, es decir, este segmento de aquí que va a generar que se abran la burbuja y demás, es rico en AT porque solo hay dos enlaces? La preferencia para la apertura del ADN para su replicación siempre va a ser en segmentos ricos en AT, nunca en GC. También nos hablan de proteínas de reconocimiento, pero no olviden, ricos en AT. Y bueno, volvemos a esta imagen. Ahora ya saben que esto es en procariotas porque la ADN polimerasa es la 3. Nada más que decir. ADN polimerasa 3, procariotas. ¿Cómo diferencia si es procariota o eucariota? Ya les voy a decir. Sin embargo, habíamos hablado que existe una polimerasa 1 que básicamente remueve los primers y repara el ADN. Entonces, si remueve los primers es una exonucleasa y se agrega es una polimerasa. Es decir, tiene doble acción. ¿Cómo es una exonucleasa? Miren esta tijerita de aquí. Básicamente va a cortar, va a quitar nucleótidos cuando no correspondan. Y bueno, básicamente esto se da en sentido 5' a 3'. Y la polimerización también. Esto se los dicen en su teoría. Sin embargo, como datos se los pongo, que también lo puede hacer de 3' a 5'. Pero obligatorio, lo que ustedes deben saber, que su actividad como exonucleasa y polimerasa se da de 5 a 3'. Entonces, esta ADN polimerasa 1 no solo es polimerasa, también es exonucleasa. Y entonces, está quitando, pero está cortando, ¿no? ¿Cómo se pega? DNA ligasa, que básicamente está más implicada en la hebra discontinua. Básicamente esto es referente al ADN polimerasa 1. Y pasamos a eucariotas. Esta tabla es de su teoría. ¿Y cómo diferenciamos eucariotas de procariotas, procariotas de eucariotas? Letras griegas. Alfa, beta, gamma, delta, si no me equivoco, epsilon, teta, lambda, mu, kappa. Me olvidé el resto. Pero aquí, si ustedes ven una polimerasa en letras griegas, es eucariota. Ahora, importante, vamos a comenzar a establecer diferencias. El proceso es más complejo, porque somos organismos más complejos. Una respuesta un poco floja, pero es un poco válido. Recuerden que nosotros tenemos núcleo, tenemos un montón de proteínas reguladoras. La célula no es como, digamos, la de una bacteria, que es una célula y ya. Estamos compuestos por muchísimas más células. Entonces, el proceso es más complejo. ¿Es más rápido, más lento? Ahora lo vamos a ver. Existen varios orígenes de replicación, es decir,
No es como en procariotas que solo había una burbuja, que hay varias burbujas. El proceso es más lento. Y bueno, se hablan de básicamente sitios de unión a proteínas ORC, que son los complejos de reconocimiento de origen ricos en AT. No se olviden, para replicación, todo lo que tenga AT va a ser favorable para un sitio de un origen de replicación. Importante, fase G1 se van a formar el complejo pre-replicativo helicasa. Esto se lo agregan en esa teoría. Es decir, la síntesis de este complejo pre-replicativo es en G1 y para la S se activa por fosforilación. ¿Se acuerdan que hablábamos de las ciclinas dependientes de quinasas que tenían actividades? Va por allí. Básicamente, la fosforilación o activación de diferentes complejos como este de aquí da lugar a la activación de la helicasa. Si se activa la helicasa, se abre el ADN. Si se abre el ADN, hay replicación. Ahora, importante, polimerasa alfa, primers. Polimerasa gamma, ADN mitocondrial y reparación. La delta me parece, está ligada a lo que sería la lagging, es decir, la atrasada, y básicamente escisión y reparación de nucleótidos. Y llegamos a esta gráfica. Aquí tenemos, está en griego, eucariota. Tenemos las SSBS, la topoisomerasa, helicasa, la polimerasa alfa, que está haciendo el primer, los fragmentos de Okazaki. Si vemos fragmentos de Okazaki, es la cadena atrasada. Si vemos cadena líder, es la cadena continua, la hebra continua. Y aquí tenemos a la ligasa trabajando también. Por eso les digo que esto se entiende con lo que serían gráficos. Disculpen la primasa con el primer de RNA. Y recuerden, la helicasa está básicamente en los dos sentidos. Luego, para establecer las diferencias, aquí lo vemos. Una eucariota, varias burbujas, es decir, varios orígenes de replicación. En cambio, una procariota es circular, una sola burbuja. Tenemos un solo origen. Y bueno, los tenedores, los forks de replicación, lo mismo, va en ambos sentidos, bidireccional. Recuerden, semiconservativa, bidireccional, asimétrica. Asimétrica es decir, que es diferente en su forma, ya lo habíamos visto. Ahora, importante esta tablita, esta teoría. Procariotas no tienen núcleo, es decir, la replicación es en el citosol, eucariotas en núcleo. Luego, no requiere desempaquetamiento. El ADN está suelto, básicamente, hace lo que quiere. Pero en cambio nosotros que tenemos heterocromatina y eucromatina, entonces necesitamos desempaquetamiento. Un solo origen, varios orígenes, ADN polimerasa 1 y 3, estamos viendo eso principalmente. Pero si nos remontamos a esta tabla de aquí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 según este autor. Pueden existir más o incluso pueden dividir una en dos tipos. Así que recuérdense que son un montón y están en letras griegas. Mayor tamaño de fragmentos de Okazaki. Miren, 1000 a 2000 nucleótidos. En cambio, las eucariotas, fragmentos pequeños. Y aquí viene la gran diferencia. La velocidad de la
Escherichia coli es 1000 nucleótidos por segundo. Mira. Y en humanos, 50 por segundo. Más rápida, procariota, obviamente. Ahora, si hablamos del tamaño del genoma, es otra historia. Miren, 4.6 por 10 a la 6 pares de bases. En cambio, el nuestro es más grande. El tiempo de replicación, 40 minutos. Es decir, todo su genoma lo duplicó en 40 minutos. Por eso las bacterias proliferan en un ambiente óptimo para ellas a una velocidad altísima. En cambio, tiempo de replicación 8 horas. Es decir, tu célula está replicando en la fase S por 8 horas. Imagínate, digamos, lo que trabaja una persona en el día. Llegamos a la pregunta 3. Si tienen alguna duda, consulta, me avisan, por favor. Marcar lo incorrecto. Las células procariotas tienen un solo origen de replicación verdadero. Las células eucariotas tienen varios, verdadero. La replicación eucariotas es más rápida debido a la complejidad de este tipo de células. Lo acabamos de ver. De hecho, es más lenta y no tiene, digamos, mucho que ver con la complejidad. O sea, sí tiene que ver, pero no es el punto de partida. Bueno, sí, pero ustedes me entienden. Entonces, que sea más compleja no le da rapidez. De hecho, hay una mayor regulación. Entonces, ¿es más rápida en eucariotas? Falso. Y veamos lo último que nos dice. Tanto en procariotas y eucariotas existe una cadena líder y una cadena atrasada. Vamos a ver gráficos. Ambos tienen cadena líder y atrasada. Ambos tienen cadena líder y atrasada. Lo que cambia es la configuración del ADN, básicamente las proteínas que tengan. Entonces, la respuesta es la C. Y pasamos a transcripción. Entonces, ¿qué es la transcripción? Esto de acá, para la clase que viene, pero la transcripción es ADN a mRNA, pasando por quién, por el pre-RNA. Y de hecho aquí nos dicen, la transcripción, paso 1, y mediante el paso 2 se hace lo que sería el RNA mensajero final. Y luego, el paso 3 es exportación al citoplasma. Cuando hablamos de núcleo, hablamos de proteínas, exportinas. Una molécula de exportación, ¿quién es? Esta de aquí. Y bueno, la traducción, que no es tema para hoy, pero les explico la secuencia para que no se olviden. Esta tablita es su teoría. Lo principal y más importante en los RN son estos dos de aquí. El RN mensajero o messenger y el ribosomal. No se olviden de esto. El resto también son importantes, pero digamos que en menor medida. Por ejemplo, en la traducción es importante el tRNA. Pero bueno, vamos a centrarnos en la clase de hoy. Entonces, habíamos hablado de Bramolde y molde, disculpen, líder y lagging, pero aquí vamos a hablar un poco de una burbuja de transcripción. Aquí básicamente se va a abrir el ADN y va a aparecer una RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa, miren, va a comenzar a generar un RNA naciente en esta dirección, miren. A medida que va pasando
va abriendo y cerrando, de tal manera que esto es como si fuese una cadena continua, una replicación en la cadena continua. ¿Por qué? Porque va de 5' a 3'. Únicamente al llegar al final es donde va a cesar. Miren, dirección de la transcripción 5' a 3'. ¿Qué teníamos aquí? 5' a 3'. Que este RNA polimerasa va a dar a quién? El RNA mensajero inmaduro, el RNA o transcripto primario. Ahora, importante, y se los doy como un dato analítico, que ya vamos a ver en la siguiente imagen, pero la hebra no molde o codante, esta de aquí, es básicamente la información que se está llevando el RNA. Miren, aquí teníamos ADN y este es ADN. ¿Por qué les digo que esta es la información? Porque acá va a haber un ARN. Entonces, el molde, que es esta de aquí, es complementaria con esta de aquí y con esta de aquí. Es decir, básicamente el segmento complementario del hebra molde en el ADN es igual al del ARN, salvo con la diferencia del uracilo. ¿Por qué les digo esto? Miren aquí. Tenemos la codificante. Aquí se abrió, como podemos ver, 5', 3', cadena codificante. No está en contacto con el ARN, pero miren, la cadena molde o no codificante va a tener este ARN, miren, T con A con U, C con G, T con A con U, G con C. Y si traspolamos esto a la codificante, vemos que básicamente el ARN y la cadena codificante son lo mismo en información, porque tenemos que es A con A, T con U, que es el reemplazo, G, que es lo mismo, A que es lo mismo, la T por U y la C por U. Esto es importante, de hecho para su práctica les ponen un ejercicio similar, pero no se olviden de esto. Básicamente la cadena molde, esta y esta son complementarias. Por eso es que se le dice la cadena codificante. Si lo tomaría un poco, me comentan, pero esto es más que nada para que entiendan por qué se habla de codificante y molde, y por qué a la molde no se le dice no codificante, cuando ella como que es el molde para la información, ¿no? Y bueno, esta imagen, algo más que decir, realmente no, eso es más que nada lo importante. Ahora, hablemos de transcripción en procariotas. Estamos hablando que la replicación en procariotas solo tiene un origen de replicación, también solo tiene una RNA polimerasa. Aquí tiene el núcleo de la enzima o el core, que es de la RNA polimerasa con 5 subunidades, 2 alfa, una beta prima y un omega. Entonces lo ponen en su teoría. El gráfico no está como tal, es del CARP, así que les voy a explicar. Esta enzima necesita un cofactor, en este caso sería el factor sigma. Aquí lo tienen. Entonces, si se lo explican en su teoría, la gráfica nada más que es un poco diferente. Entonces, la RNA polimerasa procariota se va a unir con el factor sigma y va a comenzar a trabajar. Miren, hay una pérdida de la relación entre el DNA y el núcleo de la enzima. Es decir, las cadenas de RNA no se inician en sitios apropiados.
Sin embargo, llega el factor sigma y tenemos una holoenzima. Van a hablar de esto en bioquímica, aquí hay 2 ciclos, pero acuérdense, esta es una holoenzima. Esta enzima completa va a comenzar a trabajar. Importante estas distancias, menos 35 y menos 10. En inglés, upstream, o en español, aguas arriba. Como si esto fuese un río que está bajando por aquí. Digamos que aquí está el origen, en esta zona de aquí. Si esto está encima, es up, es aguas arriba. Y si está abajo, significa que está, no, le voy a poner mejor en español. Tenemos arriba, disculpen la letra, abajo. Entonces, si nosotros vemos aquí menos 35, significa que esto se está dando aguas arriba o upstream, y menos 10 también por aquí. Y tenemos el sitio inicio. Y bueno, aquí comienza la elongación del ARN y todo ello. Y es lo que deben saber. Ahora, esto no queda aquí. Ya hablamos de la RNA polimerasa, pero aquí viene importante. Esto de aquí, región el reconocimiento entre el promotor. Les había dicho menos 35 y menos 10. Importante, miren, ¿qué nucleótidos tenemos aquí? Puro AIT, puro AIT. Acuérdense de esto, ya se ha mencionado, pero no se olviden. Entonces, a menos 35, nuestra región de reconocimiento es la TTGACA. Y menos 10 la caja Pripnow, que es TATAT. Y aquí nuevamente la imagen. Y de hecho, la descripción nos habla de que a menos 35 menos 10 pares bases en este caso, porque pares no llega a colación, se marca. Si es menos, está arriba, si es más. Bueno, y básicamente esta está la magia. El inicio se marca por la interacción entre el RNA polimerasa y el promotor. Nada más que decir en este sentido. Ahora, tema colación, que también se la creo a nuestra última clase, es los operones. Los operones, las bacterias contienen un montón de genes. Miren, el operón contiene todo esto. De nuevo tenemos el Escherichia coli aquí. Miren, cada uno de estos genes pasa a ser expresado y son completamente diferentes. En este caso nos hablan de las enzimas o subunidades de la enzima para síntesis del triptófano. Y que al terminarse la elongación vamos a tener, a ver si lo tengo aquí, no, aquí. Se forma un spin loop por complementariedad, es decir, el nucleótido de aquí, con el 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 de aquí, este y este son complementarios, entonces la hebra se suelta y en un desliz como que se ven y se juntan. A eso se llama el spin loop. Y bueno, esto es por una secuencia de uracilos. No se olviden, RNA uracilos. Esto es para procariotas. Procariotas uracilos. Se lo voy a poner aquí. Una U, para que no se olviden. Y esto marca la terminación. Ahora,
El ARN mensajero se denomina policiclónico. Bueno, se dice que es policiclónico, ya que un mismo operón da un conjunto de genes. Más que nada ello. Y miren, solo en este segmento aquí. Y bueno, algo más en este sentido. No, vamos a hablar más de operones en la clase que viene y pasamos a eucariotas. Entonces, eucariotas, de acuerdo al CARP, polimerasa 1, 2, 3 y 4 solo en plantas. Para su teoría, las tres primeras. Ya dejamos las plantas de lado un poco. Así que las tres primeras. Contenido, el mismo. Si se dan cuenta, son lo mismo, solo que este está en inglés y este está en español. Este es de su teoría y este es del CARP. Igual el CARP no ahonda mucho en esto, así que solo les puse la tabla como comparativo. Entonces, ¿de cuál vamos a hablar? RNA polimerasa 2. La RNA polimerasa. Esperen, primera diferencia. En procariotas teníamos una RNA polimerasa que tenía al factor sigma, se unían y funcionaba. En eucariotas, varias polimerasas y tenemos factores de transcripción asociados a RNA polimerasa 2. Son estos de aquí. Esta tabla de su teoría, esto también, para no caer en ambigüedades. Entonces, primero lo que debemos ver son estas secuencias. BRE es esta secuencia de aquí. ¿Dónde está BRE? Menos 35. La famosa caja Tata. No se olviden de ella. Porque Tata, TA. Nada más que decir. INR, aquí. DPE en más 30. Para los que crean que solo viene negativo, también hay positivo. Entonces, vamos a ver un poco esta tablita. Básicamente, TFIB, que tenemos aquí. ¿A quién reconoce? A BRE. La TBP obtuvo, o en este caso, es el factor de transcripción, la 2D, va a reconocer a quién, a la caja Tata. Básicamente eso, la subunidad. INR es reconocido por TFID y la DP también. Pero ahora, no se mareen mucho con esto. Lo importante es que conozcan que Tata está aguas arriba. Tal vez la BRE, pero luego no mucho. No se mareen mucho con esta tabla, sino vayan a esta parte de aquí. Importante, ya les dije, hay más RNA polimerasas, diversos factores. En vez del sigma, hay todo esto. Y bueno, ¿qué requiere la RNA polimerasa 2 para trabajar? Factores de transcripción, proteínas activadoras, mediadores, complejos remodeladores de cromatinas. De la cromatina, porque básicamente para acceder a todo el ADN que se necesita, acceder a todo este. Y básicamente hay un superempaquetamiento, ¿no? Y enzimas modificadoras de histonas. Esto de aquí lo sacan un poco por lógica más que por memoria. Y aquí les voy a resumir. No voy a entrar mucho en los factores de transcripción, pero vamos a hablar de ellos a grosso modo. Miren, la RNA polimerasa está aquí tranquilita con los factores y tiene una colita. Al recibir
un llamado por un factor de transcripción, se va a llamar a toda la maquinaria. Es como si al ocurrir esta interacción, digan, ya chicos, todos vengan. Y llegaron todos. Al llegar todos, llega otro factor más y se produce lo que sería la elongación del RNA. Es decir, a final de cuentas, todos van a meter su mano allí. Todos van a trabajar en la RNA polimerasa 2. Más que nada lo que deben entender. Es decir, en procariotas veíamos que esta acá llegaba con sus subunidades que ni se ven, completa, con el factor sigma y trabajaba. En cambio, en eucariotas tenemos una realidad distinta. Son montoneros aquí. Son los factores de transcripción. Y así llegamos a esta partecita de aquí. Nosotros habíamos dicho que el RNA procariota salía ahí. Como no había núcleo, no había nada, ve lo que haces con tu vida. Básicamente eso es lo que le dicen en las células procariotas. Y el RNA se va solito y hace sus cosas. En cambio, para lo que sería las eucariotas existe el transcripto primario. Aquí lo tenemos. Este es el inicio y este es el final. El splice maduro. Tenemos, o yo les dije al inicio de la clase, que existían exones e intrones. Los intrones no son útiles, por así decirlo, y los exones tienen toda la información, tienen todo el chisme. Entonces, este RNA tiene exones, exones, exones e intrones. Los intrones no los necesita. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos tres cosas. Primero, tenemos el capping. Le voy a poner en números romanos porque ya le puse 1 y 2 a esto. No los voy a marear más. Tenemos la poliadenilación y el splicing, que aquí no se ve, pero básicamente sería esto de aquí. Primero, el capping es la adhesión de un nucleótido modificado, que es la 7-metilguanosina, en 5'. ¿Dónde está 5'? Aquí. Es decir, le van a agregar un nucleótido O modificado. ¿A quién? Al extremo 5', o sea, al inicio. Esto es todo lo que necesitan saber del capping. Como si le pusiesen una protección a un borde. Luego sigue la protección al otro borde. Poliadenilación. Cuando les digo adenilación, lo que les debe llamar es la adenina. Adenina. Básicamente, 200 nucleótidos de qué? Adenina. Creo que se los puse en las preguntas como era silo. Pero es adenina en el extremo 3'. ¿Quién hace esto? La polímeras. Y miren, aquí está la cola. 200 nucleótidos. Y luego está el splicing, que básicamente es una remoción. Es decir, los intrones los cortan. O tener regiones no codificantes, como dice aquí. Y eso es lo que el paso final para el RNA mensajero maduro o digamos el RNA mensajero como tal, no el transcripto primario. Y llegamos a las partes de las diferencias. Aquí, importante, resumen, transcripción libre en el citosol, como en su casa. En eucariotas tenemos intrones, exones, se quitan
se hace el capping en 5' la poliadenilación y tenemos el mRNA maduro. Listo. Que se exporta al citoplasma por exportinas. Y esto de acá, el amarillo, eran los intrones. Y llegamos a la pregunta 5. ¿El capping en células procariotas es similar al de eucariotas? Falsísimo. No les he hablado de capping en procariotas. Poliadenilación. Agrega una cola de 200 uracilos promedio. Falso. Esto es con adenina. Poliadenilación. Recuerden que el capping es en 5', poliadenilación en 3'. El splicing en eucariotas permite quitar intrones del transcripto primario verdadero. Y esta aquí, obviamente no va. Entonces la 5 es la C. Y bueno, eso es todo por la clase. Si alguien tiene alguna consulta o duda, me lo comenta. Y ahora mismo voy a pasar a enviarles el post-test.